Queridos hermanos, estamos celebrando este martes de la 17ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Mateo que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este texto que ya hemos escuchado, que es la explicación que Jesús hace a sus discípulos de la parábola de la cizaña, nos sirve para comprender un poco más el misterio de la revelación divina. Jesús habla en parábolas para que no todos lo entiendan. Aquellos que tienen fe y aquellos que tienen deseo de conocer a Dios son los que comprenden la enseñanza de las parábolas. Aquellos que no tienen intención de conocer a Dios, que no tienen intención de crecer en la fe, solamente se quedan con lo anecdótico, solamente se quedan con la anécdota, con lo que dice la parábola. Por eso nosotros tenemos que tratar de ser de los discípulos de Cristo que tratan de ahondar en ese conocimiento de nuestra vida espiritual, ese conocimiento que nos sirve para amar más a Dios y para hacer aquello que sea necesario para poder llegar al cielo. Ya hemos comentado esta parábola y Jesús se la explica a los apóstoles, la convivencia del trigo y de la cizaña. El trigo es aquellos que aceptan la palabra de Dios, que siguen sus mandamientos y tratan de hacer su voluntad, y las cizañas son los hijos del maligno, los sembrados y engendrados por el maligno. Una aclaración que ya la hemos hecho: recordemos que mientras dure la vida, todos tenemos la posibilidad de ser trigo, de ser cizaña. En el ámbito de la agricultura, una semilla de trigo produce trigo y ese trigo sigue siendo trigo hasta que termina su existencia. Lo mismo sucede con el grano de cizaña. Produce cizaña y esa planta va a ser siempre cizaña. Pero esto no sucede así con nosotros. En esta vida en que tenemos la posibilidad de amar a Dios o de renegar de Él, de darle cara a Dios o de darle la espalda, siempre nosotros tenemos la posibilidad de ser trigo, de ser cizaña. Solamente al fin del mundo, al fin de los tiempos, vendrá la cosecha. Ese juicio particular es el momento en el que nosotros deberemos dar cuenta de nuestra vida. En ese momento, en el momento en el que Dios nos llame para presentarnos ante Él, nuestra voluntad quedará fijada en aquello último que hayamos elegido y ya no podremos arrepentirnos. Por eso tenemos tiempo hasta el momento de la muerte. Lo que sí nos pide el Señor en el Evangelio es que tratemos de ser a lo largo de toda nuestra vida trigo, porque no sabemos el momento en el que el Señor decida cosecharnos, decida llamarnos a su presencia. Y como no lo sabemos, el anhelo de nuestra parte es tratar de ser siempre ese trigo del Señor, de hacer siempre su voluntad, de cumplir siempre sus mandamientos. Otra enseñanza del Evangelio es también saber abandonarnos en esa providencia infinita de Dios y aceptar a veces las contrariedades.
esas contrariedades que pueden surgir por la situación en la que nos toca vivir, que a veces se presenta el dolor, el sufrimiento, pero que otras veces se presenta por la actitud o por lo que los otros hacen. Pensemos que el trigo representa a los buenos y la cizaña representa a los malos. Y nosotros vamos a tener que convivir entre buenos y malos hasta el fin de los tiempos, hasta que el Señor nos llame. Esto es una invitación también a poner todo en las manos del Señor. A veces queremos hacer justicia por mano propia o queremos condenar a aquellos que obran mal. Y Jesús en el Evangelio nos enseña, en primer lugar, a no condenar a nadie, a no juzgar a nadie, a rezar especialmente por aquellos que hacen el mal, por aquellos que nos han hecho un mal. Y nunca desear el mal. No es de cristianos desear el mal, no es de cristianos desear la muerte, no es de cristianos desear la condenación de otra persona, por más que esa persona se lo merezca porque tal vez ha hecho cosas horribles. Como cristianos nosotros nunca podemos estar deseándole a una persona la condenación, el sufrimiento, la muerte o que padezca lo que esa persona nos ha realizado. Lejos de sanarnos el desearle un mal al otro, lo que hace es lastimarnos mucho más. La sanación interior pasa por el perdón, ese perdón que en primer lugar viene de Dios, pero que también nosotros tenemos que ejercer con los demás. Debemos ser conscientes que hasta el fin de los tiempos deberemos convivir el trigo y la cizaña, los buenos y los malos. Y como ya lo he explicado, quiero nuevamente ponerlo en consideración, el ejemplo del buen ladrón. El buen ladrón fue ladrón durante toda su vida. Toda su vida se dedicó a robar, a hacer daño, a sacar lo que no le pertenecía, pero en el último instante de su vida tuvo la gracia de convertirse. Pero le bastaron 3 horas para esa conversión, porque aproximadamente entre que Jesús llega al Calvario y lo crucifican, se hicieron las 12 del mediodía, la hora en que se estima en que Jesús fue crucificado, y a las 3 de la tarde Jesús muere. A las 3 de la tarde entrega su vida. O sea, 3 horas estuvo el buen ladrón compartiendo con Cristo. Esas 3 horas fueron suficientes para su conversión. El buen ladrón supo ver en esa persona que sufría sus mismos tormentos al Redentor y al Salvador. Y esas palabras tan bellas que le dirige Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, han recibido de parte de Jesús la más bella de todas las respuestas, esa respuesta que todos un día anhelamos escuchar: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cualquiera de nosotros podría haberlo juzgado al ladrón como alguien malo, como alguien que tendría que sufrir por todo lo que ha hecho, pero ¿quiénes seríamos nosotros para condenarlo si el mismo Salvador del mundo en esas 3 horas finales de su vida tuvo la inmensa misericordia de perdonarlo y darle la posibilidad de la salvación y de la redención, y que comparta con él la vida eterna? Que también nosotros aprendamos a convivir en trigo y la cizaña, los buenos y los malos, a rezar especialmente por aquellos que hacen el mal, por aquellos que son malos, por aquellos que no hacen las cosas bien. Estamos en una sociedad donde se critica mucho a todos los que se equivocan, a todos los que hacen mal las cosas, pero ¿cuántos de nosotros como cristianos rezamos por esas personas? La oración es el fundamento de nuestra vida como cristianos. Rezar por nosotros, rezar por los buenos para que sigan siendo buenos y rezar por los malos para que cambien, para que Dios les conceda la gracia de la conversión, para que realmente descubran que lejos de Dios no se encuentra la felicidad, solamente en el cumplimiento de sus mandamientos. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.